esta cápsula para hablar con ustedes sobre el temario de la prueba de transición que este año reemplaza a la PSU. A ver qué es lo que sale en este temario. Bueno, lo primero aquí, hay, por supuesto, ustedes pueden ver, hay una introducción y en esta parte me gustaría que pusiéramos atención, ¿ya? Para tranquilidad, porque obviamente en el contexto de la pandemia, que cambien una prueba es algo súper inquietante, porque no estamos teniendo clases presenciales y todo lo demás, pero lo primero que necesito que se fijen todos los que vean este video es que eso está ahí considerado, porque dice que los temarios consideraron distintos aspectos para definir los contenidos y habilidades a evaluar. Y el último de ellos, fíjense, la priorización de contenidos realizada por el Ministerio de Educación acorde con la suspensión de clases en establecimientos educacionales por causa de la pandemia coronavirus. Esto quiere decir que está pensado que los estudiantes que rindan esta prueba no están teniendo las clases regularmente este 2020. Otras cosas que son importantes y que dan tranquilidad para el proceso es que acá se señala que los cambios de currículum que han estado afectando al curso que actualmente es cuarto medio, el 2020, están considerados. Y por eso dice acá que se consideraron también la implementación de las bases curriculares de séptimo a cuarto medio, que es lo que explica por qué los estudiantes que actualmente están en cuarto medio tenían, comillas, libros nuevos que no podían comprar usados porque era el primer año que salían durante muchos años de su vida escolar. Y, claro, los ajustes curriculares que se han realizado, ¿ya? Es decir, si los profesores que ustedes tuvieron desde séptimo a cuarto medio consideraron estos nuevos materiales y estos nuevos programas, ustedes vieron aquello que va a entrar en esta prueba. Eso es lo primero. Hay también otras muy buenas noticias. Si avanzamos por acá, el instrumento evaluativo va a tener solamente, fíjense acá, 65 preguntas de selección múltiple, es decir, menos que en años anteriores, 60 de las cuales se van a considerar para el puntaje y 5 de carácter experimental, y para ello van a tener 2 horas y 30 minutos. Es decir, comparado con años anteriores, ahora hay más tiempo para pensar en lo que se está leyendo. ¿Ya? Ambas cosas son buenas noticias. ¿Y qué es lo que va a entrar? Ya, me gustaría que nos detuviéramos en esto. La primera noticia que yo sé que les va a fascinar a las personas que vean este video es que, como la prueba está centrada en lectura, ¿qué es lo que se va a leer? Evidentemente se va a leer textos literarios. Y dentro de los textos literarios están las narraciones y las obras dramáticas. Profe, ¿y poemas vamos a leer para esta prueba? Miren, no están nombrados los poemas como parte de este temario. Es decir, la poesía sigue siendo un espacio de lectura personal, muy bella, pero lo sacaron del contexto de esta evaluación. Yo creo que es una buena noticia, ¿no? Porque le generaba mucho ruido a los estudiantes, no porque yo crea que no se deba leer poemas, porque los poemas son algo muy hermoso. Otra cosa, me devolví porque hay otra cosa que quería decir, ¿ya? ¿De qué se va a tratar esta prueba? Esta prueba va a ser de competencias lectoras. Al ser de competencias lectoras, aquí fíjense que lo que se dice es que esto está siendo desarrollado desde el eje lectura de séptimo a segundo medio. ¿Cómo lo que estaba en séptimo no me acuerdo? No tiene que acordarse, sino que es el desarrollo lector desde séptimo a cuarto medio a segundo medio lo que se va a medir. Y el eje de comprensión de tercero y cuarto medio. ¿Ya? ¿En qué se traduce esto? Básicamente, fíjense acá en estas habilidades que estoy marcando. 3 ejes, 3 conjuntos de habilidades. Rastrear, localizar, es decir, trabajar con información literal del texto. Relacionar e interpretar, esto es como intratextual, vincular ciertas cosas y entenderlas. Y reflexionar y evaluar. ¿Ya? La buena noticia es que se han estado leyendo de manera sostenida entre séptimo y cuarto medio. Nada de esto debería ser tan extraño o tan difícil. La mala noticia para los que siempre buscaron resúmenes, wait, es momento de empezar a leer pronto. Esto no se entrena de un día para otro. Ya, avanzamos entonces. Veamos ahora el
los temas de los textos. Ya hablemos de los textos literarios en esta cápsula. En cuanto a los textos literarios, hay que rastrear, localizar, relacionar, interpretar, evaluar, reflexionar. ¿Qué cosas? El o los conflictos de la historia. La relación entre los personajes, sus acciones, sus motivaciones, sus convicciones, los dilemas que enfrentan. La relación de un fragmento de la obra con el total. La influencia de la visión del narrador en el relato, es decir, cuando el narrador, por ejemplo, nos da un fragmento de la realidad porque es un personaje o nos muestra todo si es omnisciente. Símbolos, tópicos literarios, características de los personajes tipo, por ejemplo, el pícaro, el avaro, el seductor, la madrastra. El modo como se enfrentan las creencias, se presentan creencias, prejuicios y estereotipos en los personajes. Y el efecto producido por recursos literarios para el sentido global del texto. Yo creo que nada de esto es ajeno para mis queridos estudiantes. Si ustedes se fijan, lo que debió haber pasado de séptimo básico a segundo medio es que todos los años fuimos trabajando, o fueron ustedes trabajando, estos mismos temas, pero con diferentes textos y en distinto nivel de profundidad. Por lo tanto, tranquilidad es lo principal. Si ustedes sienten que están estas cosas, por ejemplo, no las manejan, o se confunden, o no se acuerdan, bueno, vamos a ir de a poco viendo ejemplos de preguntas en futuros videos y comentando cómo fijarse para responder bien. En cuanto a las obras dramáticas, lo mismo, analizar el conflicto y qué problema humano se expresa a través de él, los personajes principales, su evolución, su relación con otros personajes, sus motivaciones, símbolos, tópicos literarios, características de personaje, el pícaro, el avaro, el seductor, la madrastra, ¿ya? El pícaro y el avaro muy clásico, ¿eh? Como de la literatura de siglos anteriores. Lazarillo de Tormes, por ejemplo, el pícaro por excelencia. El modo como se presentan las creencias, prejuicios y estereotipos, la atmósfera de la obra, cómo se construye a través de los diálogos, los monólogos, las acciones y las acotaciones, y el aporte de los elementos propios de la puesta en escena mencionados en las acotaciones, iluminación, sonido, vestuario, escenografía, actuación. Entonces, de nuevo, en cuanto a los temas que entran, que son de literatura, yo creo que no hay nada aquí que sea imposible. Simplemente ir viendo cómo se arman las preguntas y no debería haber inquietud en los estudiantes de cuarto medio. Yo sé que sienten mucha inquietud porque no están teniendo las clases presenciales, pero si ustedes piensan en su historia como estudiantes, muchos de estos temas los han trabajado incesantemente durante varios años. Esta cápsula la voy a dejar hasta acá. En futuras cápsulas voy a hablar de cómo termina el temario y vamos a analizar también ejemplos de preguntas. Así que si les gustó esta pequeña explicación, bueno, denle like al video, compártanlo, toquen la campanita, síganme. Síganme para más consejos para enfrentar la prueba de transición. Adiósito.